Muy buenas, de nuevo repasamos la actualidad del deporte almeriense, que viene marcada evidentemente por ese empate, meritorio empate, valioso, el punto conseguido por la Unión Deportiva Almería ante el Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda, una Rosaleda plagada de aficionados y entre ellos numerosos aficionados rojiblancos que dieron colorido y que al final festejaron ese punto conseguido en extremis por el equipo de rugby. Al margen de ello, decíamos, la mala noticia se ha confirmado esta mañana, ya que Guiguedes pues tendrá que pasar por el quirófano. De hecho, se le ha diagnosticado una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, por lo tanto va a estar también alejado de los terrenos de juego y ya es una zona sensible el medio campo de la Unión Deportiva Almería, porque ya supimos la pasada semana que Idris Ubaba se pierde toda la temporada. Por tanto, es una zona sensible y en el mercado de invierno la Unión Deportiva Almería está obligado a reforzarse, sobre todo en esa demarcación, al margen de otras que ya tengan previsto en el club rojiblanco. Y de otro lado, que ya hemos sabido desde ayer en el sorteo de la Copa del Rey de 16avos de final, que el Sevilla va a ser el próximo contrincante del club rojiblanco. Al margen de ello, en otros deportes, victoria de Unicaja Almería 3-0 ante el Arenal MB Lugo, lo que significa que de forma matemática el equipo entrenado y dirigido por Pablo Ruiz se clasifica para la fase final de la Copa del Rey de voleibol a final del mes de enero. Que en fútbol, otras categorías, segunda ref tropiezo del Almería B ha sucumbido, veremos un resumen, por 0-2 ante el Juventud de Torremolinos y desciende del segundo al cuarto puesto en la clasificación, puesto no obstante todavía de playoff antes de visitar al colista que es el Cádiz Mirandilla, y que en tercera división no levanta cabeza desafortunadamente el Polideportivo Almería, que volvió a caer en su feudo de Los Ángeles por 0-1 ante el Palo de Málaga. Antes de entrar a analizar lo que ha sido el partido y de analizar esta interesante semana que nos conduce al próximo viernes, partidazo a las 8:30 frente al Club Deportivo Mirandés, les paso a presentar a nuestros estimados compañeros de los medios de comunicación. Antonio del Rosal, en el Diario Ideal, lo pueden leer y ya se los presento. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. A modo de titular, ¿qué dirías, ¿no?, de este partido, de este punto conseguido por la Unión Deportiva Almería ante el Málaga? Decíamos, en una semana que nos conduce a otro partidazo, que es el que vamos a poder vivir el próximo viernes ante el Mirandés. Bueno, tiraría en este caso de tópico, ¿no? Un punto que vale oro para la Almería, porque viendo el partido cómo se desarrolló, en el que sí que es verdad que el Málaga marcó el gol, luego tuvo alguna ocasión, pero se echó atrás y la posesión fue de la Almería. No hubo muchos momentos en los que la Almería tuviese ocasiones clarísimas, y viendo que ya llegaba al final del partido y que se iban a escapar los 3 puntos, pues un punto en el último minuto, y además de córner, que es lo que más le ha costado en los últimos meses a la Almería hacer gol, pues yo creo que es una buena noticia. Y sobre todo, como se hablaba después en sala de prensa, le preguntaban los compañeros, ¿no?, que para seguir, ¿no?, esa racha de otra jornada más sin perder, que conociendo ya la historia que tiene este equipo, sobre todo la dura temporada que pasó el año pasado el Almería, pues seguir puntuando siempre viene bien anímicamente a los jugadores. Así que ya te digo, viendo el transcurso del partido, un punto de oro, y como bien has dicho tú en ese resumen, el Almería nunca se rinde, y hizo honor a su lema. Al menos este Almería de rugby, que ha recuperado, digamos, ese gen competitivo que le mantiene, como hemos dicho con antelación ya, pues 9 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con un balance tremendamente positivo, 7 victorias, 2 empates, aunque si unimos los 2 partidos de la Copa del Rey, son 9 victorias más 2 empates. Y también está nuestro compañero de Radio Marca, narrador de los partidos de la Unión Deportiva Almería a nivel nacional, con la emisora Radio Marca, Pedro Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, bienvenido. Como síntesis, el titular de esta jornada, 18ª para la Unión Deportiva Almería. Primero, buenas noches, Juanjo. Buenas noches a todos los espectadores. La Liga Hipertensión, ya lo decíamos al principio de la temporada, iba a ser una liga muy complicada, unos rivales muy complicados. El Málaga es un recién ascendido que ha perdido muy poco, creo que ha perdido un partido, no ha perdido más, ha cedido muy pocos puntos en su estadio, no encaja goles, y llegaba el coco de estos 8 partidos, 7 victorias y un empate, haciendo más de 2 goles y pudiendo superar un récord de la Real Sociedad en no sé qué año, solo vas a saber tú mejor que 41 creo que era. Pues llegaba a ese coco, a ese campo donde no se hacía goles,
Y fijaros la importancia. Estamos valorando el juego, estamos valorando los goles de Luis Suárez, estamos valorando que los centrales ya van cogiendo esa cierta seguridad que no tenían. Y la imagen, me quedo con la imagen del empate. Es todo el equipo a una. Eso era muy difícil de hacer, muy difícil de trabajar, y hay que reconocerle a Rubí que ya no solo en el juego, en los resultados, en la clasificación, es que ha unido un vestuario que estaba destrozado y que celebra estos empates, que puede celebrar la victoria, porque no hay empate bueno si no ganas en casa el viernes al Mirandés, para ponerte segundo. Así que chapó por Rubí, otra jornada más, chapó por el grupo y chapó por los aficionados. Y a la gente, lo que te decía al principio, bienvenidos a la Liga Hipertensión. Bueno, hay una máxima en el mundo del fútbol que cuando no puedas ganar, al menos no pierdas. Y eso es lo que consiguió la Unión Deportiva Almería. Insisto que ha recuperado de la mano de Rubí pues ese gen competitivo que le caracterizó, sobre todo en la temporada del ascenso a Primera División, que ojalá se puedan rememorar, ojalá se pueda repetir esta temporada. De momento, si echamos un vistazo a la tabla clasificatoria, continúa líder, aunque ya ha dado muestras de alguna flaqueza el Racing de Santander. Lo tiene... mejor que nadie con 37 puntos. A renglón seguido el Club Deportivo Mirandés, que va con paso firme y es el segundo clasificado con 34 puntos, 2 más que la Unión Deportiva Almería. De ahí la importancia del partido del que después hablaremos, que ya fija la atención, ¿no?, de todos los espectadores y aficionados de la Unión Deportiva Almería. Antes escuchamos las valoraciones de ambos entrenadores y también elegimos al jugador más destacado de la jornada, antes de mostrarles, por ejemplo, o decirles cómo va en la encuesta que le proponemos en el Demarque. Para Antonio y para Pedro, ¿quién fue el jugador más destacado de la Unión Deportiva Almería? Empiezo por ti, Antonio. Pues a mí me gustaron mucho Melero y Pubil, y en este caso yo creo que me voy a quedar con Pubil, aunque sé que seguramente todo el mundo dará a Edgar porque fue el que provocó el gol, no te anticipes, ahora lo decimos. Pero yo me quedo con Pubil, sí, me gustó mucho el partido, y porque yo creo que no lo tuvo en general la gente mucho en cuenta, pero creo que hizo un buen partido. Muy bien, Pedro. Para mí, yo me quedo con el que parece que ha nacido en Almería hace 24 o 25 años y siente el escudo una barbaridad, que es Dios Lopi. Es otra semana más, vuelve a trabajar otra vez, vuelve a entregar todo, vuelve a estar fuerte, vuelve a darlo absolutamente todo y vuelve a ser el primero en alegrarse. No digo que no se alegren todos, pero vuelve a ser el primero en alegrarse en ese punto positivo en el Deportivo Almería. Pero no le quito razón a Antonio, sobre todo en lo de Pubil, que hay que reconocerle que el partido del otro día en Málaga es el partido que se espera de Marc Pubil. Bueno, sin embargo, los espectadores del Demarque a través del Twitter, con un 66% eligen como el más destacado, aunque siguen o pueden seguir votando, a Sergio Arribas por delante de Marc Pubil. También está Leo Batistao como tercer clasificado, sin evidentemente descartar a los que tanto han dicho Antonio, entre ellos Gonzalo Melero, que hizo un buen partido, y hemos visto una jugada, sobre todo sacrificándose en defensa, con ese corte providencial en la primera jugada de ataque del Málaga en el segundo tiempo. ¿Algo que queráis comentar del partido antes de escuchar a los entrenadores? Melero, ha sacado el tema Melero. En Redder ahora se está hablando mucho sobre la lesión de Gui y lo dan como titular para el partido del Mirandés. Yo creo que no va a ser titular, creo. Yo creo que va a adelantar un poco a Edgar y puede sacar a Keki porque Melero viene de lesión, pero lo ha recuperado para la causa. Yo no veo todavía a Melero para 90, 95 minutos, pero sí lo veo muy válido para esos 30, 35, 40 minutos que te pueden dar el gol de la victoria ante el Granada, sí, o la urgencia del cambio ante Guedes. O sea, recuperado para la causa, un futbolista que hasta se mofaban de que las celebraciones de los goles era lento. Pues para los que decían que era lento, el corte de los No, pero sobre Melero, dos cosas. Una, lo que tú dices de que es un futbolista que no viene de lesión, pero que ya de por sí, Rubí lo dijo en su anterior etapa, es un futbolista que el objetivo era también, estando totalmente sano y sin lesiones, que aguantase 85, 90 minutos, porque es un futbolista de 70, 75 minutos por su función en el campo. Yo destacaba el partido del Málaga de Gonzalo Melero por el tema que lo vimos más, o a mí me da la sensación de verlo más defendiendo y en esa posición más de 5 de pivote, que lo que es llegando al área y filtrando pases. Por eso destacaba un poco su labor, porque a veces, pues cuando se tiene que poner en monotrabajo, se lo pone. Y volviendo a lo que decía Pedro, chapo por Rubí, porque ha conseguido que los jugadores pues muchas veces intercambien papeles o trabajen más de la cuenta, cuando quizá el año pasado eso no ocurría. Los mismos jugadores. Fíjate que si me permite, yo creo que cuestionar a Melero no tiene sentido, ¿no? Si alguien lo ha hecho en algún momento. Es cierto que, y el propio Gonzalo Melero, que
ha sido el jugador que ha pasado esta temporada por aquí. No sé si coincide contigo, sí, Antonio. Aquel lunes reconocía que todavía no estaba en esa puesta a punto que él espera, ¿no? A un porcentaje alto de su mejor nivel. Pero evidentemente la calidad, el saber estar, la visión de fútbol que tiene Melero, Gonzalo Melero, lógicamente puesta al servicio de la Unión Deportiva de Almería, hay que reconocer que es uno de los, y ahora más importante todavía ante la baja de sus compañeros, jugadores importantes donde los haya, y prolongación incluso del propio entrenador en el rectángulo de juego. Sí, sobre todo lo que acabas de decir, primero voy a decir lo que acabas de decir tú, que jugar es importante, y es que Rubi le hace sentirse importante, como se lo ha hecho saber hacer a Pozo. Melero entra en el campo en Málaga tras la lesión de Gui, y los 2 o 3 primeros balones que toca los pierde. Hay 2 o 3 pérdidas muy significativas, y una de ellas es una salida a la contra Málaga muy peligrosa, y ahí es donde entra Dios Lopi. Por eso lo destaco, porque hay una imagen, no sé si la podemos ver o la buscaremos, en la que Lopi le pide primero tranquilidad, se acerca, le transmite tranquilidad, le pide cabeza y le hace un gesto como diciendo: eres Gonzalo Melero. Y ahí Gonzalo Melero es Gonzalo Melero. De hecho, luego 5, 10, 15 minutos después pasa la jugada del cruce de cortar el 2-0. Así que chapó por Rubi, chapó por Melero, que también lo ha pasado mal personalmente, y chapó por lo decía, por el trabajo de todo el cuerpo técnico para que este jugador sea y se sienta importante. Solo podemos poner las imágenes que nos facilita la Liga, por lo tanto van incluidas en el resumen. A partir de ahí ya podemos comentarlo, podemos recordarlo, pero ya no podemos hacer más uso de las que nos permite la Liga de Fútbol Profesional. Escuchamos a ambos entrenadores y también al portero del Málaga, que seguramente pudo ser el más destacado del partido. Eso habló también de que la Unión Deportiva de Almería, aunque seguramente más con lanzamientos desde fuera del área, como hemos visto en el resumen, puso en serios aprietos al jugador que además minutos antes había recogido el premio como el mejor jugador del pasado mes. Por tanto, el guardameta Alfonso Herreros, además de ambos entrenadores. Hemos salido muy bien, porque es que en los 20 segundos ya hemos generado la primera situación de mano a mano. Piensa también todo lo que ha parado el portero, que si miras los datos son 7, 8 paradas, es decir, yo creo que es el jugador más valorado del partido, es Alfonso. Piensa el número de tiros que hemos hecho. Un equipo como el Almería, pues imagínate, ¿no? Con todo lo que tiene arriba, los jugadores que tiene, es un equipo que genera mucho, un equipo que en transiciones es un equipo muy fuerte. Pero me quedo sobre todo con que yo creo que hemos sabido jugar bien contra ellos. Al principio, los primeros 10 minutos, se nos ha vuelto un poquito loco el partido. A partir de ahí hemos tenido calma, hemos hablado un poco la gente que estábamos en el campo y hemos dado, yo creo, con la tecla. Pero a pesar de ello, pues claro, está jugando contra un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad, jugadores que, bueno, pues al final muchos son de otra categoría. Y hemos perdido 2 puntos, también esto es fútbol, ¿no? En el último minuto conseguimos el ascenso y hoy en el último minuto hemos perdido 2 puntos. Entonces, entender de que realmente en el partido, en la valoración, no hemos empezado bien. Esto es el fútbol, no hemos empezado bien. Yo creo que hemos estado imprecisos en los primeros minutos. Ellos han tenido situaciones con las que habíamos hablado, sobre todo en las pérdidas en la segunda jugada, que ellos creo que es el mejor equipo de la categoría en ese aspecto. Y no han tenido situaciones claras, pero sí eran situaciones de mucho peligro, ¿no? Y nosotros, por lo que es el fútbol, en la primera acción que hemos tenido, que hemos acercamiento, hemos marcado el gol, nos ha dado sobre todo un poquito más de aplomo, y luego la segunda parte creo que estaba controlada porque ellos, a pesar, no sé cuántas córners, cuántas faltas, sensación de, sobre todo cuando tenía la pelota tanto Arribas como Melero. Que en el último tercio nos ha faltado algo más de claridad de selección del último tiro, si realmente estaba bien escogido, y también estoy de acuerdo contigo que sobre todo el inicio de la segunda parte nos ha costado un poco coger el hilo, lo hemos cogido muy al final, pero la primera parte ha sido bastante completa en cuanto a situaciones, a dominar, lo que pasa que, bueno, que nos ha marcado el 1-0 y ha quedado un poco empañado. Bueno, está claro que ese gol del Málaga marcó el devenir, ¿no?, en el segundo tiempo del partido, pero es cierto que la Unión Deportiva de Almería dispuso de ocasiones para haber batido a Alfonso Herrero, que en definitiva fue el jugador más destacado del Málaga. Y otro dato curioso es que el gol del Málaga, por muy desgraciado que fuera, porque no pudo controlar después de ese rebote en el poste, Fernando, fue el único remate entre palos que hizo el Málaga en todo el partido. Eso también va en el haber defensivo de la Unión Deportiva Almería. Dos equipos que
hicieron un partido con alternativas. El Málaga, que tiene una defensa muy seria, aunque esté en la zona de abajo, pero destaca precisamente por esa función defensiva, y la Unión Deportiva de Almería, que trató expresamente, ¿no?, de batir al conjunto malacitano, y aunque con remates desde fuera del área le costó trabajo hasta que llegó esa jugada en el minuto 95, nada menos, del partido. Estoy convencido de que todos los aficionados que viajaron a Málaga disfrutaron, y vamos a ver imágenes que nos ha facilitado la Federación de Peñas de la Unión Deportiva de Almería del viaje organizado, porque tenemos constancia de que fueron al menos 4 autobuses de la Federación de Peñas. Vemos las imágenes, compañeros, y lo vamos comentando. Este es el momento de la salida. Tengo constancia de que al menos 2 autobuses de la Peña Orgullo Almeriense, y desde luego todos los vehículos que a título individual se desplazaron para echar el día en la capital malagueña, y al mediodía disfrutar del partido dirigiéndose al estadio de Martiricos, ¿no?, al campo de la Rosaleda. Y estos son los momentos previos, ese ambiente que se vuelve a vivir, ¿no? Es que ha llegado de nuevo, ¿no?, ese ambiente de las grandes ocasiones cada vez que la Unión Deportiva de Almería va a hacer un desplazamiento, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, el ambiente que se produce, ¿no?, en uno de los autobuses camino de la capital malagueña antes de ver el partido. Un encuentro con tu sombra, que mi sangre se botica en tu color, y te sigo por bandera derramando mi afición, disfrutando las heridas que muestra tu corazón, y en cada minuto luchando por la paz. Deseo de este ¡vamos, vamos! Grita fuerte mi Almería, vamos juntos a soñar, la pasión de mi locura, el mal de felicidad. Vamos, María. Bueno, pues la verdad es que es una maravilla ver ese sentimiento rojiblanco que se aprecia, que se vive, que se respira por parte de la afición de la Unión Deportiva de Almería. Pedro, Antonio, ha vuelto, ¿no?, ha regresado, ¿no?, esa sensación de orgullo de ser de la Unión Deportiva de Almería, que lo perdimos seguramente la pasada temporada con esa tan mala campaña, ¿no? Mira, yo he visto a la Almería jugar en el Juan Rojas, y es verdad que aquí no será mucho de la Almería, aquí o será del Barcelona o será del Madrid, o unos pocos que eran del Atleti de Bilbao, y luego tienes a la Almería ahí como un poco aparcado, vale, sí, estábamos en segunda vez, incluso subía a segunda, pero nunca se terminaba de ser de la Almería. Hoy vas por la calle y le preguntas a un niño y lo primero que te dice es que es de la Almería. Lo que viene creciendo y viendo el fútbol que han vivido y que están viendo de la Almería es muy bonito, porque vamos a crear una afición, ya existía, pero estamos creando una masa, unos valientes que si se juega en Soria van a Soria y llenan 3 autocares, si hay que ir a Málaga se va a Málaga, si hay que ir a Córdoba se va a Córdoba, siendo de la Almería. Y para mí, que yo lo he vivido, como decía, yo he ido al Juan Rojas y no se era de la Almería, era el equipo de tu ciudad, no quiero confundir con el comentario, quiero que me entienda la gente. Al final ese era del equipo que había en la tele, igualmente si no te lo daba la televisión autonómica andaluza, no te lo daba nadie en los partidos de fútbol. Y hoy en día, con todo lo que tienen los chicos jóvenes, todo lo que había de antes, que desde el club de fútbol, cuando se fusionaron, lo que se está creando es una masa muy fuerte, un aficionado muy grande, y sobre todo poner el nombre de la ciudad y del club donde se merece, que en parte también la culpa es de la afición. Decía Juanjo que salían, voy a barrer para casa, ¿no? Salían 2 autobuses desde Almería con los aficionados rojiblancos. Yo creo que un coche mínimo, con un coche o 2 desde Fiñana, que también hubo representación de Fiñana y la Rosaleda, que varios amigos estuvieron por allí. También aficionados, como dice Pedro, de ir que vean ya a la Almería en el Juan Rojas. Así que, bueno, esto es una gran noticia, como venimos comentando, ¿no? También es culpa de Rubi, que ha hecho reengancharse a esa afición, que ha hecho de nuevo ilusionar a la afición, porque prácticamente son los mismos jugadores que había el año pasado. Y a mí sobre todo me sorprendió la afición de la Almería, obviamente todos estos desplazamientos, y que en la categoría haya muchos equipos de Andalucía beneficia, ¿no?, para las movilizaciones, ¿no?, de aficionados, pero sobre todo el año pasado, en los partidos en los que ya el equipo no se jugaba nada, tú ibas al estadio y veías que la gente seguía yendo, a pesar de saber que quizás el equipo iba a salir perdiendo, sin puntuar, y la afición se mantuvo con una media de 10.000 espectadores, digamos, al estadio, que eso para mí fue lo más heroico de seguir viendo a gente. Lo que decía, ser de la Almería, y sobre todo destacar
que en estos tiempos que estamos viviendo ahora, con aficiones que van a provocar es una afición ejemplar, afición son señores, son caballeros, son una afición que da cátedra a los campos que va. No hay ningún problema con la afición de la Almería, y sobre todo en estos malos tiempos de redes sociales que buscan la bronca en la Almería no entra, la afición de la Almería no entra, y chapó, y me quito el sombrero por ello. Lo refrendo, una afición muy sana, muy divertida, que va y se desplaza para disfrutar. No, sí. Brevemente, que lo que comentábamos en la previa, hay otro derbi para empezar el año, otro desplazamiento muy apetecible, que va a ser el Córdoba-Almería el 12 de enero a mediodía, así que ahí habrá otra cita importante para toda la aficionada. Habrá que contar los derbis, porque es Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla. ¿Cuántos derbis se van a jugar andaluces en muy poco tiempo? Bueno, porque ya a la vuelta de la esquina está también ese Almería-Cádiz. ¿Y qué opina la afición? Estos fieles telespectadores aficionados de la Unión Deportiva Almería que siempre participan a través de sus mensajes en Facebook. Dice Bartolomé Sánchez López: muy orgulloso de nuestro equipo. Pasamos un gran día en Málaga. A pesar de no jugar bien, el equipo tuvo fe hasta el final y puntuó en la Rosaleda, un campo que es muy difícil. Seguimos sin perder y ahora toca ganar al Mirandés el próximo viernes. Nuestra afición llevará al equipo en volandas. El arbitraje, por cierto, muy casero. Lo peor, la lesión sobre todo de Guedes. Un saludo al programa. Un saludo, Bartolomé. Luis López Morales dice: como todos los partidos, algún fallo nos penaliza. El árbitro casero, muy casero. El equipo no ha estado fino. Si lo hubiese estado en la primera parte, habría sentenciado. Esto no va a ser fácil. Evidentemente hay que ir partido a partido, y aunque el equipo va bien, está protagonizando una magnífica racha, esto hay que ir ganándoselo, ¿no? Encuentro tras encuentro. Francisco José Jimeno Amat dice: orgulloso de mi equipo. Un partido que se puso difícil y que nuestro equipo supo competir para empatar otro día más. Toca animar a la Unión Deportiva Almería. Y finalizo esta tanda con nuestro buen amigo Pepe Artés, que dice: lo peor, el gol en propia puerta de Fernando. Lo mejor, el gol en propia puerta del Málaga. Solo quiero y pido que siga la buena racha. Enhorabuena al equipo y, cómo no, a la gran afición que tenemos. Gracias por arropar al equipo en Málaga. Un saludo y un abrazo afectuoso por el programa. A ti, querido amigo Pepe Artés. Vamos a escuchar lo que decía Rubi, aludiendo a la afición, a ambas aficiones, ¿no? Porque Rubi se caracteriza por ser caballeroso también con la afición contraria, pero sobre todo enfatizando y agradeciendo el esfuerzo y el ánimo de la afición almeriense. Bueno, quiero felicitar a las dos aficiones, sin lugar a dudas. El Málaga tiene una afición numerosa y muy animosa, que realmente pues hace que, aunque vengas de rival, notes un ambiente de fútbol muy bonito, y aunque nos lo hagan sufrir. Y por supuesto felicitar a la nuestra, el colorido que le daba el rojiblanco en toda la esquina y algunas zonas más del campo. Muchísimas gracias por venir. Sin lugar a dudas, ¿no? Ahora volveremos con la afición y cómo festejaba el final del partido, pero son 25.484 espectadores. Decíamos que algo más de 1 millar de aficionados desplazados, incuantificable, ¿no? Porque se pueden cuantificar los que viajaron a través de las peñas, pero no los que los hicieron a título individual. Pero el dato es que en la Rosaleda se reunieron 25.000 espectadores, mucho más que en varios campos de primera división. Ahí sí que podemos tener una envidia sana de cara también a lo que ojalá podamos también reunir en los próximos partidos en el UDA Almería Stadium, y cuando ojalá se pueda producir en el tiempo ya pronto esa ampliación, ¿no?, del estadio rojiblanco. Fíjate, Juanjo, si me permite, lo que decías del Málaga. Nosotros estamos diciendo aquí que la afición, a pesar de cómo iba el equipo el año pasado, que iba fuera, estábamos perdiendo una categoría y no ganábamos un partido. Esta gente viene de primera división, o sea, de primera ref, y han jugado hace 8 o 10 años contra Borussia Dortmund, contra el Oporto, o sea, que han pasado de Champions a primera ref, y ahí están 25.000 personas. También es para quitarse sombreros afición. Sí, hay campos, la Rosaleda, Zaragoza, que es un histórico de primera, pero que lleva 8, 9, 10 años ya en segunda, 20.000 espectadores de media, o bueno, el Depor, un caso similar al del Málaga. Ejemplo, y por poner en contexto, ayer el Getafe español, siempre que era un lunes, pero partido de primera división, creo que había
9.000 y pocos espectadores. Que la media del campo de la Almería es de alrededor, pues lo que estamos diciendo, 10.500, 14.000. La última vez, 14, ¿no? Bueno, sí. Getafe no ha No, sido la media no, nunca evidentemente. Digo que, Digo que el día que menos espectadores ha habido en el campo de la Almería, podríamos decir que estaba en torno a los 10.000, 10.500. Hay aficiones Vallecas, de Bilbao, de Coruña, Málaga, pero Málaga, nosotros decíamos, la plantilla estaba en barrena, no ganábamos un partido, hemos perdido una categoría, vienen de primera vez. Sí. Bueno, la verdad es que el rumbo del partido hizo que al final ese empate, en el último suspiro, pues se festejara de lo lindo. Ya lo ha aludido antes Pedro Martínez, como el equipo era una piña, como los jugadores del banquillo saltaron a celebrarlo con los jugadores en el terreno de juego, y también al final cómo se produjo esa comunión, que es lo más importante, esa comunión, esa piña entre equipo y afición. Porque unidos, siempre lo hemos dicho, unidos va a ser más fácil conseguir el gran objetivo de esta temporada. Me recordó mucho al gol de Ramón Ased al Betis, la carrera mítica de Francisco y todos, que era, bueno, eso era una salvación en primera división, pero me recordó mucho en eso, en ese grupo, en cómo el grupo al final todo unido y logrando el empate, también de verdad en el minuto que se da. O sea, es que tiene importancia todo. No pierdes, último minuto y ves al grupo ya unido y ves al grupo levantado. Vamos a ver el viernes si esa rúbrica se pone con la victoria. Bueno, pues esas son las imágenes, ¿no? Como Leo Batistao, sus compañeros se dirigían para agradecer a la afición de la Unión Deportiva de Almería su presencia y su ánimo durante el partido, y cómo ya una vez después de que se hubiera desalojado, pues prácticamente todo el graderío de la Rosaleda, ahí se quedaba la afición de la Unión Deportiva de Almería, pues con sus cánticos, cantando el himno de la Unión Deportiva de Almería, en definitiva festejando el punto, festejando un punto que es muy valioso, porque ya decíamos, ¿no?, que en esta racha conseguir este punto es algo muy favorable para el equipo, que le mantiene intacto en cuanto a sus opciones de seguir luchando por cualquiera de los dos primeros puestos de la clasificación que permitiría el ascenso directo de categoría. Llegado a este momento vamos a hacer alusión precisamente a la mala noticia, ¿no? La mala noticia se ha confirmado. Vamos a ver imágenes de Gui Guedes, porque se une a la larga lista de jugadores que en la línea medular la Unión Deportiva de Almería se vienen lesionando. Empezábamos con Lucas Robertone, después hemos seguido con las lesiones, pero afortunadamente de las que se han recuperado tanto Dion López como Gonzalo Melero, y recientemente ha sido la lesión ya de larga duración en la rodilla de Idrisu Baba, por la que se despide de la temporada después de haber sido diagnosticado de una rotura parcial del ligamento, pero que le va a impedir jugar, y recientemente la del joven jugador Gui Guedes, que había participado, si no me falla la memoria, en los 3 últimos partidos, incluido el de Copa, y que tuvo que salir, y ahí sí se iba, ¿no?, prácticamente llorando después de que se haya confirmado rotura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, una fractura que le va a tener en el dique seco al menos durante los 3 próximos meses. Esa es la previsión médica, ¿no? Ya saben que esto de las previsiones, el alcance puede ser inferior o superior según vaya evolucionando, pero qué mala noticia, sobre todo en esa demarcación tan sensible, Antonio. Sí, porque fíjate Pedro, que de la zona, ¿no?, que la Unión Deportiva de Almería, donde vienen cayendo jugadores uno tras otro. Sí, y yo creo que se lesionó Baba, que además hay que puntualizar con Baba que tiene un E15 de rodilla, se tiene que recuperar del E15 de rodilla y luego el recuperarse de lo que es el tema de la rotura de ligamento, es decir, que va a estar un proceso de recuperación más largo, es decir, hay que añadirle un mes más, porque creo que está en torno a 8 meses fuera de los terrenos de juego, creo que... Un año. Hay que añadirle un poco de tiempo más. Y yo creo que, por ejemplo, metiéndome un poco en la cabeza de Rubi, tiene que estar un poco resignado en el sentido de ha conseguido sacar 2 jugadores porque Baba prácticamente estaba fuerísima del equipo, y había conseguido sacar ahí un 5, un pivote defensivo que no tenía la Almería, y justo en el mejor momento se lesiona Baba. Con Gui Guedes, en cierto modo pasó lo mismo. Es que hay que recordar que Gui Guedes lo fichó la Almería en 2022, también con Rubi en el banquillo, y debutaba como titular hace unas semanas contra el Deportivo de La Coruña. Y además debutando y ganándose el puesto, porque ha demostrado que está capacitado ya para formar parte de
del primer equipo de la Almería y hacerse un hueco en el 11. Y justo cuando estaba teniendo continuidad, jugando bien, ha tenido esta mala fortuna de la lesión del quinto metatarsiano, que sí que es cierto que una lesión no tan grave como la otra, pero que justo cuando él estaba asentándose en el equipo, rindiendo, y como ha dicho Rubi también en los medios del club, aportando su granito de arena y sintiéndose importante, va y se lesiona. Así que vamos a ver cómo recompone esa medular, que todo apunta será un poco de subir, ¿no?, a Edgar al centro del campo. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque yo creo que Rubi confía mucho en la posición de Edgar como central. Ya veremos qué determinación, ¿no?, adopta a Rubi, pero igual se vuelve a sacar a otro conejo de la chistera con Alex Quintanilla. Exacto. A mí me recuerda mucho, Pedro, y voy contigo, lo que le pasó al Barcelona con dos de sus canteranos. Marc Bernal empezó, un chaval que le surge la oportunidad, empezó haciéndolo bien y de repente se lesiona y llega Marc Casadó. Casi es algo parecido, ¿no? Guy Guedes entra, empieza a funcionar bien y se lesiona. No sabemos si puede ser la oportunidad. Lo digo porque en la Copa jugó, no lo hizo nada mal, participó y sin, digamos, complicarse la vida, ayudó al equipo a ganar ese partido. Hablo de Alex Quintanilla, pero ya veremos qué determinación coge, ¿no? Porque se queda corto, evidentemente, Dion Lopi y Gonzalo Melero, ¿no? Hay dos cosas. Primero, la personal, a mí me da coraje. A mí me da coraje que un futbolista como decía Antonio, se firmó hace 2 años y no había entrado, no había sido titular en la Unión Deportiva Almería, y ahora parece que entraba, en este momento te rompes. Pero te dice el trabajo de Rubi. Rubi tenía clarísimo a principio de temporada que Guy Guedes iba a jugar en el Almería, porque Guy Guedes no se va a un cualquiera, se va a una cantera del Oporto. Guy Guedes juega en Portugal, va madurando, juega aquí lo poco que jugó en el B, lo filial, madura, y cuando lo ven en el vestuario en pretemporada, cuando lo ven en pretemporada, yo creo que él sabía del pivote que podía contar, pero claro, es que los futbolistas aquí llegan y no tienen que ser balones de oro en 6 meses. El futbolista tiene su proceso. Pues Juanjo lo decía, hablaba por ejemplo de Marc Casadó en Barcelona. Marc Casadó el año anterior no juega ni un minuto con Xavi y es esencial en el Barça, que juega a playoff de ascenso. Y terminaba el contrato con el Barça. Correcto, a segunda división. Al final da coraje, pero él tiene ahora, como decía Juanjo, se queda desnudo entre comillas en el tema de que es Lopi Melero. Melero no es medio centro y va a tener 2 parches, que son Melero y Edgar. Cuidado con Quintanilla, porque lo viene convocando 3-4 partidos, jugó en Copa y Rubi sabe algo. Y si Rubi nos ha demostrado algo, es saber confiar, enchufar a un futbolista y sentirse importante. Así que no he dicho Alex, si es Rubén Quintanilla. Estaba mirando precisamente. Es que hubo otro Alex Quintanilla, que también pero hace varias temporadas que jugó en el Almería B. No sé si Quintanilla o Quintilla. No, Alex Quintanilla. Era defensa, creo. Este es el Quintanilla, estoy mirando lo expreso, que llegó a debutar con el Mallorca en primera división en un partido contra el Barcelona. Pues cuidado que Rubi, si de algo sabe sacar provecho, lo está demostrando a los futbolistas y puede ser que esté ahí su... Pero yo creo que la falta de jugadores en esta posición de 5 obviamente me hace recordar a Marcos Peña, que está haciendo en el Marbella. No sé cómo está la situación contractual y si el Almería se plantearía en un momento dado en enero... pero mira, por ejemplo, Marcos Peña sale cedido. Claro, pues está vale. Y se le ha criticado mucho a Rubi, se le ha machacado a Rubi. Porque si alguien sabe dentro del vestuario cómo está su futbolista, es Rubi. Perdona, se le ha criticado porque no debería haber salido. Ahora, hoy, en diciembre, Baba estaba por delante de Marcos Peña, Guy Guedes estaría por delante de Marcos Peña, Gonzalo Melero estaría por delante de Marcos Peña, Dion Lopi estaría por delante de Marcos Peña. Entonces Marcos Peña sería el quinto o el sexto centrocampista. ¿Qué ha hecho Rubi? Cederlo a un equipo importante, que se siente importante, y lo habíamos machacado, pero claro, tampoco lo sabíamos, tampoco se sabía, ahora es verdad que con la pelota en mi tejado, se sabía el rendimiento que te iba a dar Baba o el rendimiento que te podía dar Guy Guedes en estos 3-4 partidos, que se puede sentir importante. Entonces, al final, seguimos dando la razón a un entrenador que está demostrando que, vuelvo a repetir, puede sacar lo mejor de cada futbolista que tenga en su vestuario. Bueno, tendrá que recurrir precisamente Rubi a sacarse otro conejo de la chistera, confirmado Rubén Quintanilla, procedente de Mallorca, llegó a jugar en primera un partido contra el Barcelona y ahora está haciéndolo bien en el equipo filial, igual que hay otros jugadores como Josema, que, si no me falla la memoria, también sigue siendo el máximo realizador del filial. Precisamente vamos con el filial, esta vez tropiezo de los jugadores del Almería B. Vemos el resumen breve de este encuentro 0-2 ante el Juventud de Torremolinos, que le supera en la clasificación. Estamos viendo las imágenes de un partido en el que, jugado en el campo anexo,
el Almería B jugó con Bruno Iribarne en la puerta, con Alex Méndez, Paco Sanz, René Pérez y Ballestero en la línea defensiva. Por cierto que en los últimos minutos llegó a jugar también Martin Swiderski. Aquí estamos viendo una de las acciones de peligro y el gol que se producía a los 3 minutos, Iván Ribeiro. Veremos de nuevo repetida esta acción que ponía por delante al conjunto malagueño. La cara de Alberto Lasarte. Este remate no acierta a despejar y en segunda instancia este otro remate de Iván Ribeiro, que en definitiva fue el que consiguió el doblete para la victoria de la Juventud de Torremolinos. Buscaba la reacción el Almería B, que en el centro del campo jugó con Joan Gázquez y con Josema, con Luis Lara, Cantón, Dacal y en punta Yago Paredes, aparte de los cambios que fue introduciendo durante el segundo tiempo, como fue la entrada de Valen, como fue la entrada de Manu Morillo, la entrada de Loren y también, como decíamos, en el minuto 81 de Martin Swiderski. Ahí esa mano providencial de Bruno Iribarne para salvar esa acción. Podría significar que el Almería reaccionara, pero llegó aquí esta jugada de estrategia, la falta, la prolongación al segundo palo y el cambio para que fuera de nuevo Iván Ribeiro en el minuto 37 el que consiguiera el 0-2 y encarrilara, pusiera las cosas muy fáciles para el conjunto malagueño. Estrategia, balón al segundo palo, cabecea, de nuevo al primer palo y ahí era de nuevo Ribeiro, libre de marca, el que conseguía el 0-2 para el Juventud de Torremolinos. Lo intentó el Almería B, pero esta vez estuvo más espeso y con pocas ocasiones. Tal vez esta, que creo que fue de Yago Paredes, pudo ser una de las más claras del Almería B. Se llegaba al descanso, ahí se mesaba la cabeza Alberto Lasarte para ver qué solución le encontraba para buscar la remontada e insistió en el equipo, pero como este remate, ¿no?, que hemos visto de Joan Gázquez, que es otro de las alternativas que podría tener Rubi también para convocar con el primer equipo. Y en la contra, este remate que sale a la derecha del portal, pero no hubo ocasiones claras como para ganar o para remontar, digamos, este partido. Al final, derrota por 0-2 y el Almería B que desciende del segundo puesto de la clasificación al cuarto puesto, continúa también en puestos de ascenso directo, de playoff de ascenso. La próxima salida va a ser al campo del Cádiz Mirandilla. Es el colista, ¿no? Tiene la oportunidad, al menos, de volver a resarcirse y conseguir una victoria que le vuelva a retornar a los puestos de privilegio que ocupa, pero si es posible ganar algún peldaño más en la clasificación. Y retornamos con la Unión Deportiva Almería. Ya tenemos la mente fijada en el partido del próximo viernes, pero también hay que hablar, ¿no?, del sorteo de la Copa del Rey. Tal y como tenemos previsto, digamos que el guión, vamos a ver imágenes de esta mañana de entrenamiento del equipo, algunos de los jugadores del filial que ha convocado Rubi. Aquí estamos viendo un entrenamiento que se ha producido precisamente en el campo anexo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, ya con la ausencia de Idris Ubaba, que ha estado presente pero no ha podido entrenar porque tiene que pasar por el quirófano, de Lucas Robertone, que puede estar acortando los plazos para reincorporarse, y la verdad es que su recuperación va a ser como un fichaje de invierno, aunque tendrá que reforzarse en invierno la Unión Deportiva Almería en varias demarcaciones, y la gran ausencia, sin lugar a dudas, ha sido Wiguedes, ya que esta misma mañana ha sido diagnosticado de esa rotura del metatarsiano. Sí, Pedro. Que también me ha saltado ahora el chispazo al ver las imágenes del entrenamiento. Él ya ha probado a Kaiki de mediocentro. De hecho, Kaiki, cuando vino a Almería, se le preguntó que en Santos también había jugado de mediocentro. De hecho, la pregunta se la hago yo, que si se consideraría en un futuro el Marquinhos, porque Marquinhos jugaba de central y de mediocentro. También está la opción Kaiki de mediocentro, de stopper por delante. Así es, lo ha utilizado de hecho en algunos de los cambios que en los finales de los partidos ha introducido. Precisamente ha sido la de colocar a Kaiki en el doble pivote, manteniendo a Edgar de central. Correcto. Por eso yo pienso que lo de cambiar a Edgar al doble pivote, yo tengo mis dudas. Yo creo que ahí tiene la idea muy clara Rubi de que Edgar va a ser con el central, y la Unión Deportiva de Almería ha ido ganando paulatinamente más peso en defensa, y por tanto no creo que trastoque esa línea para mejorar el centro del campo, pero ya lo veremos. El partido, la verdad es que va a requerir
la mejor de las decisiones y aciertos por parte de Rubi de cara ante el Mirandés. Lo normal es Melero Lopi, es lo normal. Melero Lopi, Edgar Chumi, Langa y Ocentelles y Pozo. Sí, pero en el centro del campo necesitará una alternativa porque hemos dicho que Melero igual no está para los 90 minutos y por lo tanto, bien sea de inicio o bien sea para ser sustituido durante el partido, va a necesitar otro centrocampista. Y ahí ya hemos apuntado dos alternativas, o Kaiki o Quintanilla. Podría ser lo más lógico. Sí, luego también es que es complicado, ¿no? Sacar un 11 con estos lesionados en el centro del campo, pero también es complicado adivinar un 11, digamos, porque la Almería vuelve a jugar el miércoles que viene en jornada intersemanal. Ya veremos. Así es. Entonces está también la incógnita de si Rubi decide hacer rotaciones o no. Luego Chumi está percibido, si ve la quinta amarilla no jugaría contra el Racing de Ferrol, pero bueno, yo creo que Chumi es inamovible y Edgar, yo creo que van a ser la pareja de centrales. Los que vemos fútbol, los que sabemos de fútbol, si hablamos de fútbol, sabemos que Chumi, Ferrol o Cádiz. O sea, eso se va a hablar, es evidente. Chumi yo creo que va a estar mejor para el Cádiz, que un rival más fuerte, sin desmerecer al de Ferrol. El de Ferrol está ahora con muchos problemas, está muy abajo, es un partido que en teoría, como llega a la Unión Deportiva de Almería, debería de ganar, y yo creo que si hay que sacar una varilla o si tengo que preferir a Chumi, prefiero a Chumi con el Cádiz que a Chumi con Ferrol. Pero es verdad que ahora con las bajas y con lo que hemos dicho ahora también de Kaiki, que puede pasar a medio centro y de que él no va a mover a Edgar del central, a lo mejor también se piensa él, entre comillas, hay que decirlo todo entre comillas, provocar esa amarilla. Sí. Para estar limpio y jugar ya, llegar a Cádiz, llegar a Córdoba y llegar limpio. Sí, creo que el Mirandés no va a ser fácil, que es uno de los equipos, si no el menos goleado de la categoría hasta hace pocas jornadas. Y era el menos poblado al inicio, porque prácticamente no tenía futbolistas, mérito total el del Mirandés. Me parece la fecha del 4 de enero, sería sábado para el partido entre la Unión Deportiva de Almería y el Sevilla, pero no hay confirmación. Sin embargo, en una de las páginas aparece esta fecha, 4 de enero, no sé qué tendrá de verosimilitud o no, sería el sábado en cualquier caso, estamos hablando en cualquier caso también en vísperas de Reyes. Están puestos todos el día 4, pero están esperando la confirmación. Correcto, porque hay puede ser esa. Sí, porque hay un partido de Liga Valencia-Real Madrid retrasado por la DANA, en el que Madrid y Valencia piden jugar el día 3 y la Federación no se pone todavía de acuerdo. Podría ser el motivo por el que aparece en esa página concreta el día 4, sábado, pero podría ser el 3 o podría ser también el día 5, ¿no? La verdad es que Rubi, hay que reconocerlo, está gestionando de maravilla la situación del equipo y los datos son bastante elocuentes, ¿no? En las últimas 9 jornadas de Liga, 7 victorias, 2 empates, si ampliamos y ponemos también los 2 partidos de Copa del Rey, 9 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Le preguntaban sobre ello en la sala de prensa y Rubi, digamos, con la modestia, con los pies en el suelo, analizaba la situación y lógicamente se congratulaba por el esfuerzo y la mejoría paulatina que ha ido teniendo el equipo. Nosotros venimos de una situación muy compleja en el mes de septiembre, incluso octubre, y somos conscientes de que hemos dado la vuelta a una situación que teníamos muy negativa y eso nos hace sentir un poco lo que venía a deciros, ¿no? Que cuando no puedes ganar empatas, pero ya llevas un colchón que te ha puesto arriba, que nos ha costado mucho llegar ahí arriba y por eso estamos con ese punto de alegría, ¿no? Porque sabemos que, bueno, así hemos empatado, pero el bagaje no sé si es 7 victorias, 2 empates en los últimos 9 partidos. Pues ya lo vuelvo a firmar para los próximos 9 partidos, ojalá. Aunque empate los 2 siguientes que vienen ahora. Estás ahora con 9 partidos invictos. Bueno, también es otra motivación más, ¿no? El seguir invictos y el seguir sumando esas jornadas con puntos. ¿Para eso habrá que ganarle o no perder frente al Mirandés? Bueno, la motivación es grandiosa de intentar a final de año cumplir con el objetivo. Dentro de esas oscilaciones de resultados que son normales en un equipo de fútbol, mi motivación no es, por supuesto, récords personales del 0. Mi motivación es que el equipo pues llegue a Navidad bien colocado para afrontar una segunda vuelta con toda la ilusión que ahora tenemos, que tenemos mucha ilusión porque nos hemos visto en un momento muy malo y ahora vemos que somos capaces de conseguir cosas. Bueno, y de estas palabras siempre mesuradas, sensatas, de Rubi, leemos más mensajes también de los aficionados. Dice Ángel Rodríguez:
Otra vez un centro lateral en el gol en contra, un remate, un gol. Antes el Almería llegó varias veces con mucho peligro, pero se falló en el pase final. Melamed sigue desaparecido. La verdad es que hay que recuperar al jugador que empezó muy bien, pero ha ido bajando de tono y diríamos que va en contraste con la mejoría del resto de los compañeros. Arnau hace muchas veces el desmarque al hueco en una jugada que está haciendo el equipo una y otra vez y que igual no le estamos sacando partido. Me imagino yo que lo dice por eso. Un aplauso a Rubi por engrasar una máquina rota hace tiempo. Ha conseguido que no nos rematen tanto. Y es cierto, lo acabamos de comentar precisamente hace un instante. José Jesús García Román dice: sin ser su mejor partido, la fe y la constancia da sus frutos y se ha conseguido un punto importante, no quebrando la racha de partidos sin perder. Se ha cumplido la máxima de que cuando no se puede ganar, un empate sabe a victoria, y más si es en el último minuto. Esa es la sensación, un punto de victoria de la Unión Deportiva Almería y un punto de derrota para el Málaga, que tenía el partido ganado. Lo mejor, prolongar el estado emocional del equipo y la fe en sus posibilidades. Lo peor, el árbitro, que se ha comido un penalti claro a Luis Suárez. Nos ha masacrado a amarillas y ha sido muy casero. Coincidencia generalizada por parte de la afición. Mucho ánimo al equipo, que el viernes tiene un hueso duro de roer en nuestro campo y que necesita, como el comer, ganar el partido de Miranda de Ebro y recuperar la plaza de ascenso directo. Ganar al equipo de Miranda de Ebro. Mari Rodríguez Fernández dice: lo peor, el árbitro y el gol en propia puerta. Nos queda algo más de 3 minutos. Además de este partido, la Copa del Rey. Porque si podemos recuperarlo, amigos, tenemos el partido de 2001 con el Sevilla de la Copa del Rey. La Unión Deportiva Almería perdió entonces 0-1. Aquí estamos viendo precisamente, y fue un partido que se jugó pues sin público en el campo porque estábamos en pandemia. Hay que ver cómo han pasado. Hay otro un 2021, año, ¿no? 2021. Sí, hay otro un año anterior que la Almería sí se enfrenta también al Sevilla, que fue cuando eliminó al Alavés, que le metió 5 al Alavés, que es cuando, creo que es el año anterior a este, antes de la pandemia, que hace Sadik un partidazo contra Koundé y Diego Carlos. Hay una Almería-Sevilla, de hecho es el Sevilla el que elimina a la Almería, que viene a la Almería de hacerle 5 al Alavés. Bueno, pues este partido nos eliminó y nos quedamos todos que vimos el partido a través de la pequeña pantalla con las ganas, primero, de ir al campo y segundo, de animar a nuestro equipo. Va a surgir esa oportunidad. Vamos a seguir viendo imágenes en un tiempo, compañeros, para finalizar. Hubo mucho run con este partido porque el Almería venía jugando muy bien, líder en segunda división, si no me equivoco. O en los puestos de arriba, y claro, José Gómez creo que era el entrenador de por entonces. José Gómez, sí. Y Julio Lopetegui en Sevilla. Sacó muchos suplentes y la afición, gran parte de aficionados se quedó con las ganas de saber, ¿no?, qué hubiese podido pasar si el Almería titular hubiese jugado contra este Sevilla, que no tiene nada que ver este Sevilla con el de hoy en día, en el que este Sevilla peleaba por puestos europeos y ahora pelea por. Es que no sé si estoy confundido, no sé si es el eliminatoria real. Yo creo que es Sadik, que Sadik hace 2 o 3 jugadas nada más al inicio, entonces Entonces, este partido ahí lo vemos a Sadik Umar, ¿no? Que hace 2 o 3 jugadas nada más salir, porque el titular fue Juan Villar. Y así como detalle también en cuanto al Sevilla, hablabais que va a ser 3, 4, 5 de enero. Primer partido del Sevilla de la era post Jesús Nava. Exacto, y tendrá el Almería una semana antes del desplazamiento a Córdoba. Por tanto, Rubi ahí puede manejar para jugar con un posible equipo, digamos, de garantías para plantarle cara al Sevilla. Aquí finalizamos. Pedro Martínez, gracias por estar con nosotros. Que sigan narrando los goles de la Unión Deportiva Almería ante el Mirandés a nivel nacional. Ojalá, y eso signifique el ascenso y poder estar con Antonio otra vez codo con codo en primera división, y me siento como en casa. Y que Antonio lo siga reflejando en las páginas del Diario Ideal, donde refleja la actualidad de la Unión Deportiva Almería, igual que el compañero Juanjo Aguilera. Pues muchas gracias por la invitación, Juanjo, como siempre, y seguiremos al pie del cañón informando de todo lo que ocurre en la actualidad de la Almería en Ideal. Y como bien decía Pedro, pues a ver si la Almería al final de la temporada cumple ese objetivo del ascenso. Por lo pronto, toca ganar al Mirandés. Así es, gracias, compañeros. Nosotros les emplazamos al próximo lunes. Menudo partidazo, Unión Deportiva Almería, Club Deportivo Mirandés, en una semana en la que se volverá a jugar, porque la Unión Deportiva Almería tendrá que desplazarse a Racing de Ferrol, recibir al Cádiz antes de despedir el año. Gracias, muy buenas noches, hasta el próximo lunes.